No escuché bien. En 5 segundos entramos. Bueno, creo que ya pasaron los 5 segundos. Bien. Entonces estamos nuevamente en nuestro tercer día ya de este Congreso Internacional Latinoamericano de Investigación para la Paz, CLAIP. Ya vamos desarrollando varias de las ponencias, un importante espacio de encuentro para comentarnos y para socializar los proyectos y procesos de investigación que puedan permitirnos no solo comprender la realidad en la que nosotros estamos viviendo, sino que también trazar rutas que nos permitan generar procesos para hacer frente a esas problemáticas desde las dinámicas nuestras, las dinámicas latinoamericanas, desde nuestras propias realidades, tal y como las estamos viviendo y sintiendo. El día de hoy vamos a trabajar una categoría, producto de un trabajo de investigación de varios años, que está articulado a la Red Interuniversitaria por la Paz, Red y Paz, que también hace parte de este gran esfuerzo y valioso esfuerzo por juntar investigadores, investigadoras, procesos organizativos para hablar, construir la paz. En Red y Paz tenemos uno de los ejes nuestros de trabajo, que es la paz desde lo urbano. Entendemos que las ciudades están creciendo, las megaciudades. Precisamente hoy encontrábamos unos datos importantes, una noticia que también nos da elementos para ratificar lo que estamos diciendo. Las megaciudades, no solo existen ciudades, sino megaciudades, las ciudades que reúnen más de 8 millones, 10 millones de habitantes, tienen problemas, van a tener serios problemas de acceso al agua, y eso va a generar conflictos profundos, acceso al agua y también alimentos. Esto en Colombia tiene una característica particular, y es que el conflicto armado y las lógicas del conflicto armado han cambiado la composición poblacional. Pasamos de un 70% de población rural en el campo, por desplazamiento, despojo y pobreza. La gente se va a las ciudades con la promesa de un mejor vivir y de una vida más cómoda, y encuentran llegan a los cinturones, lo que llamamos las periferias, y van haciendo crecer, van creciendo las ciudades con una planeación popular, la que llamaríamos planeación popular. Los conflictos que traían del campo llegan a la ciudad, y en la ciudad se incrementan esos conflictos. En el caso colombiano pasamos del 70% y 30% urbano a cambiar la composición. Ahora el 70% está en las ciudades y el 30% en el campo. Por eso, e incluso las manifestaciones hoy son más sonoras porque son urbanas. Las manifestaciones de inconformidad, los paros, las movilizaciones. Y eso va incrementándose. Por eso es necesario transitar hacia la categoría de paz urbana, y vamos a tratar de entender por qué nosotros hablamos de la necesidad de profundizar sobre la categoría y el concepto de paz urbana, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y tal vez en el mundo. Vamos a estar varias personas, vamos a presentar todo un proceso de investigación que llevamos. Va a estar Alejandro Cometa, va a estar luego Laura Arango, que también hace parte del grupo de investigación Cavilando, Daniela Barrera de la Universidad San Buenaventura, y un equipo que está articulado con Daniela, que también se ha ido haciendo escuela para la construcción. Va a estar también Marisol, también joven investigadora, y arrancamos entonces con esta presentación con Alejandro Cometa. Cometa, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer al Grupo Interuniversitario Cavilando, a la Red y Paz y a los organizadores de este espacio de reflexión sobre las formas en las que la paz se configura y genera reflexiones en lo urbano. Quisiera, antes de plantear o de incluir un elemento dentro del concepto y de la definición de paz urbana, en el caso concreto colombiano, la importancia y la necesidad también de
resaltar, como lo hemos hecho en el espacio, la importancia del acuerdo final en un país y en un lugar como Colombia en el que el conflicto armado tiene profundas raíces sociales. Hay un rastreo que realizamos o que se generó desde el acuerdo de paz y que permitió plantear y entender cuáles son las formas en las que el acuerdo nos pone un reto, y es hablar en perspectiva de la paz, entendida como una paz que silenciaría los fusiles o que dejaría y trataría de correr, como lo dice el acuerdo político, las armas de la política y de lo social. Eh, Muy poco se habla allí en este acuerdo de lo que eso debería ser la paz urbana o de lo que debería ser abordar los conflictos sociales que tocaba Alfonso, y se plantea realmente una paz enfocada en lo rural, en lo campesino, en lo agrario, entendido obviamente pues por el extracto de lo que eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que eran una insurgencia campesina. Un hito en el marco de esta diferenciación que quiero plantear inicial del Acuerdo de La Habana, en el acuerdo final, en el contexto de lo que representa la paz urbana y la paz rural en términos de las problemáticas que quizás comparten, pero que se ven desligadas. Fue un plebiscito en 2016 que se realiza en el marco de esta aprobación o de esta intento de legitimación pública del acuerdo como un acto político del acuerdo final, y fue las regiones más apartadas del país donde el acuerdo ganó. Voy a tratar aquí de compartir un mapa, una geográfico, una georreferenciación, si no les estaré como contando que en las zonas entonces donde mayor conflicto armado se presentó fueron las zonas donde se votó a favor del plebiscito por la paz, de aprobar ese acuerdo final. Y en las ciudades se generó todo un proceso también de estigmatización de esa paz rural o de esa paz del silencio de los fusiles con un actor armado, a partir de una exacerbación de los sentimientos, como lo reconocieron quienes hicieron la campaña del no, y con unos elementos claramente religiosos, claramente de, de estigmatización de lo que llamaron la ideología de género frente a las comunidades LGBTI. Esto para plantear entonces que esa paz rural, en el caso pues colombiano que estamos planteando, y esa paz urbana hoy genera y se plantea en contextos de entender o pues ver con mayor fuerza desde las movilizaciones que estaban cerrando en 2019, que se retomaron este 2021 desde el 28 de abril, y esa emergencia de las problemáticas urbanas, esa emergencia de ese conflicto social urbano. Lo mencionaba Alfonso, uno de ellos, por ejemplo, el hecho del agua, pero también el tema del trabajo, que no se encontraba pues en este concepto de paz, las formas también de cómo la política de paz, la política pública de paz empezó a partir de la generación de espacios para pensar la paz desde lo municipal y desde la organización urbana. Para cerrar con este elemento de cómo los consejos municipales de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización permitieron entonces a la ciudad pensarse sus conflictos, porque se veía como natural el hecho, por ejemplo, en algunas ciudades también del país, las presencias de estructuras armadas, y en el caso, lo hablábamos también ayer, de las formas de expresión de un actor armado del conflicto, como lo es el paramilitarismo. En términos de leer entonces esto como una parte del conflicto armado colombiano, del conflicto social,
y de las formas en las que, decía Galtung, pues se buscó o se buscaba la paz positiva en términos de generar el máximo desarrollo de las formas de resolución de esos conflictos, que el momento también para la paz negativa pues ha limitado, o se ha concebido como desde las discusiones también que se dan en estos espacios, pues particularmente la experiencia que hemos tenido de estar cerca del Consejo Municipal de Paz de la ciudad de Medellín, de pensarse incluso las formas de los derechos políticos, las formas de la academia para estos espacios que fundamos y construimos desde la educación, en términos incluso de la responsabilidad social y la pertinencia histórica, por ejemplo, de la educación pública en una ciudad o en las ciudades, que aporten y generen conocimiento para la solución de problemas energéticos o de temas de conectividad, que son pues también parte como de esas otras formas de exclusión que se viven o del conflicto que se viven en las ciudades. El tema de generar también desde estos espacios que son producto del Acuerdo de La Habana, que es necesario que se piense y se construya una ciudad para quienes la habitan. Las ciudades se ve o se han construido y se han pensado en perspectiva de un centro de acumulación de capital, y esto genera unas dinámicas urbanas que expulsa, y ahora vamos a hablar un poco de eso, pues nos lo vamos a plantear en esta mesa, y eso genera un conflicto en perspectiva también de buscar la paz de ese conflicto, de esa forma de ciudad, de ese llamado de desarrollo y de esa construcción del espacio para la acumulación, de la valorización y de la gentrificación de los espacios para generar presiones en el territorio para que quienes ya no puedan sostener su posibilidad de vivir allí, o las formas también de intervención urbanística sin la posibilidad de hacer con cuidado, de indemnizar a estas personas, no solamente en términos económicos, sino también en términos sociales, de ese tejido que se rompe, de eso que ha sucedido y sucede, de trasladar a lugares alejados de las ciudades a las personas que tenían su nicho, su núcleo de desarrollo en un barrio con unos tejidos sociales que llevaban años, y la perspectiva también de sobre eso que hay entonces hoy, y que la pandemia también ha develado, la imposibilidad de tener un proyecto de vida en la ciudad que obedezca también a las formas más allá de acumulación y de producción. En el caso de pensar el urbanismo y la ciudad como un espacio también para poner al centro al ser humano, en perspectiva de esas formas de la paz urbana, territorial, que se entienda también eso en formas de construirla, como lo pretendía y se planteó en el concepto del Acuerdo de La Habana, y que genere también la posibilidad entonces de pensar el conflicto urbano desde espacios como los consejos municipales de paz, que han sido en Colombia una herramienta, no solamente pensarlos desde la planeación del territorio, desde esos espacios que donde ubicar las formas del desarrollo de la ciudad, sino también desde las ideas diversas y diferentes como la habitan los sectores que componen una estructura urbana, como en el caso de la ciudad de Medellín, la academia, los partidos políticos, las fuerzas armadas, que esa ha sido también la gran riqueza de la construcción o la perspectiva de construcción prospectiva de una paz territorial urbana que genera y genere en lugares de encuentro, en unas ciudades y en unas formas de construir lo urbano y lo social, que cada vez nos buscan de manera más verticalizar, ¿cierto? Que no genera un desarrollo de una forma en la que se habían construido los territorios, las casas de forma horizontal, donde nos desarrollábamos y nos pensábamos y nos podíamos mirar, sino también entonces esas otras formas verticales que generan exclusión, que generan individualización, y que bueno, también en el marco de todas estas movilizaciones que pudimos presenciar este 28, desde el 28 de abril, y que seguramente continuarán, generan
esas otras formas también de visibilización de las generaciones que han sido descartadas como parte de ese modelo de ciudad o esos modelos de construir lo urbano que desde lo económico no incluyen esas otras generaciones que no han logrado articularse. Finalmente, la paz territorial urbana se marca como un horizonte abierto también, como lo decía, de esa negociación y esas discusiones de los espacios democráticos en los que se puede pensar y hacer desde las formas en las que se viven los territorios desde los diferentes sectores, ciudades para las mujeres, como forma también de incluir en esa paz territorial una perspectiva sectorial. Yo dejaría por aquí y pues muy atento a preguntas o comentarios. Bien, Alejandro, muchas gracias. Creo que nos quedan algunos elementos para resaltar. Uno, que en el acuerdo de paz firmado en el 2016 entre el Estado colombiano y las FARC como insurgencia en su momento, nos deja acuerdos en donde es transversal y donde aparecen elementos de la paz urbana. Uno, en términos territoriales, pero recordemos que el acuerdo fue hecho pensando sobre todo en la paz rural, no tanto urbana. Entonces ese es un elemento importante, pero quedan elementos para trabajar el tema urbano, la articulación urbano-rural. Dos, que dentro del urbano también se hizo especial énfasis en el eje o en el acuerdo número 4 sobre el uso, cómo hacer frente a la problemática del uso de cultivos, de uso ilícito de las drogas, que también impacta mucho las ciudades y también impacta la generación de combos, bandas, pandillas, de tráfico de droga, etcétera. Y un tercer elemento que tiene que ver con el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo que se impuso en el campo, que fue esencialmente de acumulación por desposesión, también se está aplicando en la ciudad. Hay una suerte de extractivismo urbano, de acaparamiento de tierras, de especulación, de juego con el valor del suelo, que está generando también un tercer elemento de conflicto, y es la expulsión de las comunidades y unas ciudades construidas para quienes tengan con qué pagar vivir en esas ciudades. Va generando también un cordón de miseria y de empobrecimiento y de desigualdad que es necesario atender. Ahora vamos a referirnos específicamente a esas afectaciones derivadas de ese modelo de desarrollo en las ciudades y para eso le damos la palabra a Laura Arán. Laura. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, en primer lugar, saludar a quienes nos ven, agradecer por poner a disposición este espacio. Bueno, yo hoy quiero proponerles una reflexión frente a una problemática que estamos enfrentando como comunidades a raíz de las formas en las que se está llevando a cabo la planificación urbana. Esto a la luz de un proceso de investigación que surge de la participación de un ejercicio organizativo que se viene gestando desde la ciudad de Medellín. Y es que, bien nos decía ahora Alfonso, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas viene advirtiendo que la proporción de personas que viven hoy en las ciudades irá en aumento, lo que implica que si se quiere lograr un desarrollo sostenible, cada vez es más necesario que se realice una gestión apropiada del crecimiento urbano, especialmente en los países de ingresos medios y bajos, quienes afirman serán los que lideren este proceso de urbanización. De aquí que los gobiernos deberán emprender políticas que mejoren la calidad de vida de los habitantes. Pero, ¿cuál es el papel que están ocupando las comunidades en esta gestión del crecimiento urbano? ¿Será que están siendo las ciudades un escenario propicio para favorecer la construcción de sujetos políticos que puedan incidir en esa tarea de desarrollo sostenible? ¿Puede hablarse actualmente de un desarrollo sostenible o qué tipo de desarrollo es el que está siendo promovido por las instituciones y los gobiernos? Hoy sabemos que las ciudades están siendo gestadas desde una lógica neoliberal que pretende extender la racionalidad del mercado a todas las áreas de la vida cotidiana, incluso las tradicionalmente no económicas, ya nos advertía Foucault al respecto. Esto le ha asignado al Estado un papel de cooperador institucional, dejándolo al servicio del funcionamiento de los mercados, obteniendo como resultado alianzas entre la lógica capitalista y las políticas públicas, de las cuales resulta la transformación de la fisionomía urbana y morfológica de muchas ciudades. En estos macroprocesos de transformación urbana, se viene anteponiendo un determinismo geográfico de la apropiación espacial por parte del Estado, también lo decía ahora el compañero Alejandro,
implicando consecuencias sociales que se traducen en que reformar sea expulsar para favorecer la revitalización de barrios céntricos o periféricos como espacios negocio. Desde esta lógica se quiere presentar una idea de ciudad armónica y pacífica a modo de especulación inmobiliaria, que tiene como consecuencia procesos de gentrificación, mercantilización, así como el control de cualquier práctica relacional y la represión de cualquier alternativa posible. Este modelo se ha venido advirtiendo y detallando en distintos países y Colombia no ha sido la excepción, especialmente la ciudad de Medellín, que en las últimas décadas ha pasado de ser una sociedad industrial a una ciudad de servicios, buscando el desarrollo científico y tecnológico bajo la lógica del emprendimiento y la innovación. Esto ha hecho que el territorio se convierta en objeto de especulación financiera de unos pocos para unos pocos, llámense consumidores o turistas más que para los habitantes, cuyas transformaciones y cambios despojan y generan una ruptura. ¿Hola? Sí. Ya, no, es mi conexión. Disculpa, sigue. Claro que sí. Como les decía, esto ha hecho que el territorio se convierta en un objeto de especulación financiera que es de unos pocos para unos pocos, llámense consumidores y turistas más que para los habitantes en sí. Aquí las transformaciones y cambios terminan despojando y generando rupturas en los discursos y prácticas que proponen lo social como centro. Con él vemos entonces un reordenamiento arbitrario urbano, que ha dejado como consecuencia una dinámica de expropiación de los suelos para la construcción de macroproyectos que vulneran los derechos de los moradores que han habitado tradicionalmente los sectores. De manera que en nombre de dicho modelo de desarrollo, las comunidades de Medellín están siendo despojadas de sus territorios, dejándolas de cara a múltiples afectaciones en sus relaciones sociales, políticas y económicas, y golpeando su calidad de vida, sus proyectos, redes familiares, redes de apoyo, tejido social, actividades económicas, lógicas valóricas, entre otras, como sus planes y proyectos de vida. Además viene afectando su salud física y emocional y les deja en condiciones de mayor dificultad para reconstruir lo que han dejado y perdido. Dicha problemática no ha sido reconocida además a nivel estatal. Por eso las comunidades se han visto en la necesidad de generar espacios de incidencia para garantizar la formulación de una política pública de protección a moradores y la construcción de una agenda pública desde abajo, en aras de visibilizar y reparar las diversas afectaciones que les ha traído esta dinámica de apropiación de los territorios. Pero se ha visto que estos aspectos no se hacen sencillos de mantener, porque las consecuencias mismas del modelo han hecho que las comunidades enfrenten retos en sus procesos organizativos, que en muchos casos responden a las formas de operar de las instituciones que son generadoras de una serie de repertorios psicosociales, como lo son las emociones de desconfianza, temor y desesperanza, que llevan a considerar que no es posible lograr transformaciones sociales y que las situaciones no pueden cambiar en aras de fragmentar y debilitar la capacidad crítica de los sujetos. Actualmente nosotros participamos en un espacio, como lo ha sido el Movimiento por el Derecho al Campo y la Ciudad, que es un lugar de encuentro donde un grupo de personas afectadas por proyectos del desarrollo confluyen en sus luchas y vienen acompañándose y preguntándose qué van a hacer ante esta realidad de verse sin sus viviendas, incluso sin sus barrios, y cómo lo van a hacer. En este marco han surgido cuestionamientos por el avance de estos escenarios organizativos y si la experiencia misma del despojo pudo haber generado afectaciones para que estos sean posibles y también qué logros se han tenido y cómo podríamos seguir fortaleciendo esta experiencia. Para ahondar en ello se tomaron los relatos y testimonios de los participantes desde antes que se gestara el movimiento. Ellos comenzaron en el 2018 en un diplomado de planeación territorial, incidencia pública y defensa del territorio en contexto urbano. Allí se dio el marco de que los participantes emprendieran un proceso formativo en herramientas jurídico-políticas, pero luego del diplomado se comenzaron a pensar qué más seguía desde este proceso organizativo, porque vieron la necesidad de continuar. Entonces, de ahí se empezaron a encontrar y a denominarse como Movimiento por el Derecho al Campo y a la Ciudad. Y allí se emprendieron algunas acciones, como lo fueron un congreso realizado en el 2019 y una audiencia pública que se realizó con la institucionalidad, en el que pues, se juntaron la administración municipal y las instituciones encargadas de la ejecución de los proyectos para presentar sus problemáticas y hacer ciertas denuncias y propuestas. Digamos que se tomaron relatos de estos tres momentos y allí comenzaron como a contrastarse o se comenzaron a contrastar qué aparecía o qué hallazgos se tenían dentro de estos relatos, no solo en materia de afectaciones, sino también desde la trayectoria del proceso organizativo.
Nuestro objetivo allí fue identificar las afectaciones organizativas a las que se han visto enfrentadas las comunidades víctimas de despojo por proyectos del desarrollo que actualmente pertenecen al movimiento, con un propósito claro, y era el de continuar haciendo visibles sus problemáticas y describiendo la incidencia del despojo de los territorios en sus proyectos de vida personales y colectivos. Pero si bien, como les decía en un principio, el objetivo de este ejercicio era identificar las afectaciones, tomadas como todas aquellas acciones que pusieran en riesgo el desarrollo de los liderazgos, que impidieran ejercer a los sujetos su capacidad en la toma de decisiones, intercambiar saberes, discutir e interactuar con otros y otras, así como generar oportunidades para conocer, negociar, demandar y gestionar con gobiernos locales y centrales u otro tipo de organizaciones en busca de soluciones a problemas de carácter social, cultural, económico, político y productivo, todas ellas características que nos señala el Instituto de Formación Permanente como propias de la organización comunitaria. Aquí, la participación de los espacios del movimiento por el derecho al campo y la ciudad y la revisión teórica nos llevó a no dejar de lado que además era posible identificar una categoría emergente, que era de acciones organizativas, permitiendo reconocer que a pesar de esas experiencias que afectan el desarrollo de la organización comunitaria, también es posible identificar acciones que apuntan al fortalecimiento de los espacios de participación, fomentando la organización y la movilización social. Ahora, antes de iniciar presentándoles las afectaciones que hemos encontrado debido a este fenómeno en nuestro contexto, quisiera invitarlos a hacer un pequeño ejercicio que creo nos ayuda a poner los hallazgos en términos más cercanos, porque quiero que comprendamos que esta es una realidad de ciudad, y tal vez no de ciudad, sino de ciudades. Quiero invitarles a que piensen por un momento en el lugar donde ustedes habitan, su casa, sea propia, arrendada, el espacio donde residen de manera temporal por cualquier motivo. ¿Qué significa ese lugar para ustedes? Supongamos que un día llega cualquier tipo de entidad pública o privada notificándoles que en el espacio donde está ubicada su vivienda van a realizar una obra, un proyecto que va a beneficiar a la ciudad en materia de movilidad, infraestructura o servicios de cualquier tipo. ¿Qué pensarían ustedes, o más bien qué sentirían? Porque justo este ha sido el panorama de muchas familias que han perdido sus casas debido a la ejecución de diferentes proyectos que se han llevado a cabo en la ciudad. Pero a pesar de esas afectaciones que derivan de ese modelo neoliberal, las comunidades han venido buscando formas de resistencia y de avanzar en procesos organizativos. Lo que vamos entendiendo es que no ha sido fácil, que la misma situación de despojo, de tener que desprenderse de su modo de vida, del lugar que habitaron por años, de sus vecinos, amigos y hasta en ocasiones sus ingresos y su patrimonio, ha ido generando también ciertas afectaciones en la organización comunitaria. Y aquí entonces, que al ir agrupando los relatos, encontramos que dentro de las afectaciones organizativas hay por parte de las comunidades una desconfianza en el Estado y sus representantes. Y aquí específicamente vemos que las comunidades se refirieron sin distinción a las instituciones que los han afectado, ya fueran instituciones de la administración municipal o empresas privadas como el Estado, o la percibieron como parte de este. Se hace lectura de que dichas instituciones quieren generar una imagen favorecedora para la ciudad, pero que termina excluyéndolos y los ubica en una posición desfavorable. Este aspecto se interpreta en los participantes como un hecho disonante entre lo que la ciudad quiere mostrar como un modelo de desarrollo ascendente, como medio de progreso y grandes logros, en contraste con las condiciones en las que se encuentran quienes la habitan, porque muchos de ellos señalan cómo las obras del desarrollo han generado condiciones positivas para ciertos grupos sociales a costa de sus afectaciones, hecho por el que expresan sentirse engañados y abandonados por la institucionalidad, lo que se traduce en una desconfianza generalizada hacia esta y su quehacer. También se ve afectada la posibilidad de buscar una autonomía material o simbólica de los estados, teniendo en cuenta que antes de la ejecución de los proyectos del desarrollo, algunos de los participantes desempeñaban roles de liderazgo en sus territorios y expresan haber sido víctimas de señalamiento y estrategias de engaño, control y amenaza que atacaban sus ejercicios de participación, la integridad de sus familias, la imagen de sí mismos y su imagen frente a la comunidad. En muchos casos, incluso se llegó a hacer uso del miedo y la coacción para el señalamiento de la movilización y de los liderazgos. Comienzan a nombrarse algunas estrategias legítimas a través de las cuales se genera la situación de desplazamiento, que hablan del actuar de ciertas empresas para que las personas salgan de sus viviendas como modo de negociación que no se hicieron efectivos. Otra de las afectaciones que se encuentra es el fomento de la división comunitaria y la ruptura del tejido social, teniendo en cuenta el territorio como un elemento que posibilita la construcción de identidad. Por las dinámicas mismas del despojo, se ve afectado su arraigo al territorio. Las comunidades señalan la pérdida de su capacidad para generar alianzas con sus cercanos
y haber presentado cambios en los lazos afectivos que habían construido con sus familias, amigos y comunidad, experimentando un deterioro de las relaciones, teniendo en cuenta que la relación de las comunidades con el territorio no se restringe solo a una dimensión económica o material. Se trata de un lazo profundamente afectivo que posee un carácter individual y a su vez colectivo compartido. Digamos que todos estos aspectos terminan por generar ruptura del tejido social y se observa en los relatos cómo se pierde ese sentido de aquello que se construyó con otros y otras en un espacio determinado, en un espacio conjunto. Aparece a su vez otra afectación y son las interrupciones en los proyectos de vida. Las personas manifiestan un antes y un después del despojo. El proceso de formación de la identidad de la persona sabemos que es un proceso complejo que se da desde los primeros años de vida y que transcurre en un contexto sociocultural específico. Aquello que sucede a las personas en el plano social se encuentra en relación con aquello que ocurre en el plano personal. De modo que cuando se presentan situaciones de oposición, contradicción o conflicto en el entorno, esto refleja en las motivaciones, se reflejan las motivaciones y planes específicos, lo que puede afectar la coherencia y la consistencia en los proyectos de vida y viceversa. Una de las generalidades en muchos de los participantes es que han manifestado cambios en su identidad personal, como si existiera un antes y un después de sí mismos a partir de la experiencia del despojo. Y sé que en esto la compañera Marisol ahora va a ahondar un poco, y son esos sentidos y significados en esos proyectos de vida personales interrumpidos, pero que a su vez se ven reflejados en esas relaciones con el contexto sociocultural. De manera que esas afectaciones en el proyecto de vida personal no pueden menos que afectar los espacios de formación de proyectos de vida colectivos. Cuando no ocurre ese modo de construcción conjunta de la experiencia personal y social, las elaboraciones de los proyectos a nivel del individuo y del grupo quedan sometidos a la espontaneidad, lo cual dificulta el hecho de que nos juntemos en un espacio en común para proyectarnos, para hacer visible alguna propuesta para futuro. Ahora, digamos que a partir de eso, también, como les decíamos, no solo han sido afectaciones lo que se ha observado, sino que también han sido ciertas acciones organizativas. Y en este plano encontramos que las comunidades vienen formándose, participándose y haciendo resistencia. Han sobresalido acciones de movilización social con los propósitos de hacer visibles las problemáticas y solicitar respuestas a las instituciones o exigir medidas claras para el mejoramiento de sus condiciones, como actos de resistencia ante las solicitudes del desalojo. Digamos que aquí la falta de respuesta por parte de la institucionalidad hizo que con el tiempo se convirtiera en una prioridad el comenzar a formarse para adquirir herramientas jurídicas y argumentos teóricos que apoyaran el debate en los espacios de movilización y en los espacios de diálogo. Por su parte, se ve también el establecimiento de redes de apoyo y la solidaridad con el otro. Conforme se han venido gestando los escenarios de encuentro, los participantes manifiestan procesos de identificación, dándole nuevos sentidos y experimentando que al compartirse el dolor, este se hace más llevadero, debido a que en el ejercicio de escucha emerge la necesidad de apoyar a los otros y a otras, de manera que se construye apoyo mutuo como elemento que posibilita resignificar el propio dolor. Digamos que hay también un llamado a la articulación, a dejar de lado las diferencias para trabajar en comunidad en torno a un objetivo común, y esta apuesta sigue siendo vigente, debido a que los integrantes del movimiento se han trazado como objetivo articular procesos comunitarios para la reconstrucción de agendas propias y las acciones de defensa del derecho al campo y la ciudad, y actualmente vienen planeando acciones que se orientan a su cumplimiento. Y para finalizar, digamos que con los hallazgos nos quedan algunos retos, y es que hoy debemos velar por la recuperación de los espacios físicos y sociales por parte de la ciudadanía en las luchas por ganar la autonomía de los estados y los sectores políticos. Como forma de hacer contrapeso a ese modelo, se propone la existencia de experiencias colectivas del espacio que pongan en marcha la existencia de los modelos de apropiación espacial antagónicos, dirigidos a romper con ese binomio ocio-consumo del que venimos, por el que se viene articulando el urbanismo neoliberal. Se hace más necesario entonces la organización para hacer contrapeso al modelo vigente y encontrar nuevas formas de articulación que permitan construir alternativas de confrontación y propuestas desde abajo. Y hoy quedan abiertos nuevos escenarios donde las comunidades del movimiento están también como ciudad queriendo favorecer procesos de mesa de interlocución para proponer alternativas de ciudad y tejer desde distintos lugares. Bueno, yo con esto dejaría por acá porque sé que me pude haber extendido y me disculpan por ello. Muchas gracias, Alfonso. Bien, Laura, no, gracias a ti. Hay un recorrido, una presentación de lo que sería ese componente también del conflicto y cómo
ese modelo de desarrollo y la implementación, la manera como se implementa ese modelo de desarrollo, genera las condiciones de exclusión, inequidad, y baja la calidad de vida también de las comunidades y la afecta el tejido social y los proyectos de vida. Son las mismas consecuencias que vemos en las víctimas directas del conflicto armado. Hay un tránsito de la tipología de conflicto, pero siguen siendo las mismas maneras de proceder de parte del Estado. Por eso hablamos hoy de la necesidad de constituir y fortalecer la categoría de paz urbana, incluyendo este ítem, además de los ítems que tienen que ver directamente con la confrontación armada. Pasamos ahora a Marisol Zuluaga para que nos haga su presentación. Marisol. Muchas gracias, Alfonso. Buenas tardes. En función de lo que hemos venido conversando, yo les voy a presentar los resultados de una investigación que realizamos el año pasado, que eran afectaciones en salud mental en personas víctimas del desarrollo por megaproyectos de ciudad en Medellín, Colombia. El contexto de esta o el planteamiento de este problema, y es que se ha teorizado, como lo decía Alfonso, mucho acerca de las afectaciones psicosociales que se han dado a raíz del desplazamiento a causa del conflicto armado. Y lo que esto genera en las personas. Pero entonces nos preguntamos qué pasaba con el desplazamiento a causa de megaproyectos de ciudad, cómo es una categoría emergente porque va sucediendo de una manera sistemática en la ciudad de Medellín. Así que la pregunta con la que quisimos realizar esta investigación era qué afectaciones en la salud mental suceden en las personas desplazadas por megaproyectos de ciudad. Para ello realizamos entonces, bajo un enfoque cualitativo con el objetivo de comprender la experiencia directa de las personas, se hizo unas entrevistas semiestructuradas a 30 personas caracterizadas como víctimas del desarrollo por megaproyectos de ciudad, que hacen parte del movimiento que se denomina Movimiento por el Derecho al Campo y la Ciudad. El diseño de esta investigación fue de teoría fundamentada, teniendo en cuenta que es una categoría emergente, lo de víctimas de desarrollo, y entonces buscábamos crear una teoría local alrededor de las afectaciones en salud mental que viven las personas víctimas del desarrollo por megaproyectos de ciudad. Con estas entrevistas semiestructuradas se hizo una transcripción y luego una codificación axial categorizando primero desde la teoría, pero también con las categorías emergentes que ahora les contaremos cuáles son las que aparecen dentro de esta investigación, y ahí se fue construyendo de una manera inductiva la teoría fundamentada, cuyos resultados vamos a presentar a continuación. Entonces, tenemos como varias categorías. Primero, las individuales, afectaciones individuales, y aquí queremos hacer énfasis en dos cosas. Lo primero es que identificamos en estas entrevistas un primer acercamiento a dolores físicos, emocionales y enfermedades mentales. Y es que los participantes de esta investigación nos hablaban cómo, por ejemplo, muchas de las enfermedades que ellos tenían se exacerbaron, como dolores de cabeza, dolores de espalda, de pies, o enfermedades como el cáncer o enfermedades de piel. Incluso muchas de estas personas atribuyen muertes súbitas que tuvieron las personas, los habitantes a quienes les dan la noticia, lo atribuyen directamente a este desplazamiento, a este suceso. Y también hay un cambio, o ellos lo perciben de esa manera, unos cambios en las necesidades biológicas, como por ejemplo los ritmos del sueño, en la alimentación o el deseo sexual, disminuyendo significativamente. Dentro de las afectaciones cognitivas encontramos primero que hay unas afectaciones seriamente identificadas en los autoesquemas. Hay una sensación, una percepción de minusvalía y de vulnerabilidad que les genera el hecho de que sea el Estado quien no le dé garantías frente a aquello que les están, o pues frente a ese desplazamiento. Y empiezan a manifestar que tienen problemas de memoria, concentración, incluso pérdida de la energía, que se extrapola incluso a sus dimensiones laborales o académicas. Habían personas que nos comentaban cómo habían tenido que cancelar el semestre de la universidad o se habían tenido que retirar de sus trabajos porque no eran capaces de concentrarse producto precisamente de este suceso. Y también identificábamos que hay unos rasgos
de estrés que se relacionan directamente con trastornos de ansiedad y depresión que empiezan a aparecer solo justo después de la noticia. Asimismo, zozobra y confusión, sobre todo frente a las creencias, costumbres y valores que ellos creían como inamovibles, preguntándose entonces si a ellos desde pequeños les han venido, por ejemplo, manifestando que hay un cuidado frente al otro, pero cuando es el Estado quien viene y no cuida de ellos, empiezan a generar esa confusión sobre cuáles son entonces los valores que deben promoverse o los que se deben cumplir. Dentro de la categoría de afectaciones familiares encontrábamos varias cosas. Lo primero es que hay una ruptura directa casi con la familia extensa. ¿Por qué? Porque este tipo de población, a quienes les hicimos la entrevista, nos comentaban que ellos suelen o solían vivir con su familia extensa dentro del mismo barrio, y al tener este desplazamiento, las distancias entre una casa y la otra hacen que estas familias vuelvan, o que sea más difícil para ellos volver a reunirse como generalmente lo hacían los fines de semana o en encuentros pues como alguna festividad. De la misma manera, se va encontrando a nivel intrafamiliar un aislamiento, una separación y una fragmentación. ¿Producto de qué? También de lo que se va, o sea, está aunado en la categoría de afectaciones individuales, porque el estrés, la ansiedad, la falta de energía también va teniendo repercusión en el entorno familiar. Entonces son personas que dicen que se han vuelto más irascibles o que se les dificulta entablar conversación con los mismos miembros de la familia o tener unos ejercicios de comprensión entre ellos mismos, lo que hace que se desintegren y que en muchos casos gran parte de la familia decida irse a vivir a otro lugar. Y también manifestaban que no había una calidad ni asertividad en los vínculos, precisamente por esta exacerbación de las emociones que aparecía a nivel individual. Entonces veíamos cómo esas afectaciones personales van encaminadas y también van generando consecuencias dentro de las afectaciones familiares. Y aquí hablar cómo se van cambiando incluso los roles al interior de las familias, donde antes era, por decir, el hombre el que tenía cierta decisión frente a las cosas que sucedían en la casa. Luego de este suceso es la mujer o uno de los hijos quien termina tomando las decisiones frente a la nueva vivienda, lo que eso también va generando ese cambio de roles, afectaciones a nivel individual, especialmente en los autoesquemas. Esta es una de las categorías emergentes que encontrábamos y son las afectaciones a los niños y las niñas. Y es que generalmente cuando se habla de reparación en este tema se habla de una reparación física o económica, pero ¿qué pasa con los niños y las niñas y las afectaciones y las consecuencias que eso puede generar en el mediano y largo plazo, pero también en el directo? Y lo primero es esa desubicación que ellos empiezan a tener por el cambio de vivienda. Hay amenazas además a su integridad. En varias ocasiones nos manifestaban cómo el SMAT atentaba directamente contra los niños o los amenazaban, que si no se retiraban, pues si la familia no se retiraba del lugar, entonces iban a llamar al Instituto de Bienestar Familiar para retirar a los niños porque había una vulneración de derechos, generando una amenaza directa al familiar, un hostigamiento, lo que hacía que facilitara ese desplazamiento, pero que los niños también sintieran eso. La desubicación de su colegio, que ellos generalmente tienen el colegio o la escuela en el mismo lugar donde viven, y en varias ocasiones eran niños que pasaban un mismo grado en 2 o 3 colegios distintos. Hay emociones pues como los niños manifiestan estar abrumados y tener como una sensación muy desconcertante frente a lo que sucede porque nadie les explica de alguna manera lo que está pasando, y con eso hay una ruptura, que esto es muy importante, hay una ruptura de las figuras de apoyo, en este caso que serían como esos cuidadores secundarios, la escuela, las profesoras, pero también el grupo de pares, porque se desintegra completamente. Entonces
dentro de las afectaciones en salud mental entendemos el desarrollo humano, sobre todo el de los niños y las niñas, fundamental que esté el otro para poder hacer un reconocimiento de su identidad, de su personalidad y que esos procesos superiores cognitivos se vayan desarrollando de manera adecuada. Cuando hay una ruptura de estas figuras y hay una desubicación y una desestabilización de esos procesos, hace que haya una afectación en el mediano y en largo plazo, muy seguramente de todos estos procesos que se van llevando a cabo en los niños y las niñas. Y finalmente una angustia constante porque cuando llegan a su nuevo espacio pues no tienen el grupo de pares, no sienten la confianza y también se replica de alguna manera el estrés y la angustia que sienten sus cuidadores. Dentro de las afectaciones económicas encontrábamos varias cosas. Lo primero, una pérdida de la fuente de ingresos. Muchos de los participantes, de hecho la mayoría, nos comentaba que su fuente principal de trabajo estaba encaminada en el arriendo de una habitación o de un apartamento que estaba contiguo a su vivienda principal, pues, o a la vivienda que los retiraron y que los desplazaron. Cuando los desplazan al otro lugar de la ciudad, los inquilinos no suelen irse también por miedo y a las continuas amenazas que hacen terceros y también el Estado. Entonces se rompe principalmente, hay una pérdida de la fuente principal de ingresos y la segunda es que quienes no tenían esa primera fuente, que es el arriendo, o tener un apartamento contiguo a su habitación principal, tenían unas ventas informales dentro del mismo barrio, que al ser trasladados o desplazados no lo pueden ejecutar en ese segundo lugar, o la vivienda que les proporciona el Estado. O finalmente tenemos las personas que tienen, al ser trasladados al otro lado de la ciudad, eso genera una lejanía significativa de su lugar de trabajo. Económicamente eso no les da y por eso deciden renunciar o no aceptan los trabajos que se les brindan también por la lejanía, lo que hace que hayan unas afectaciones significativas dentro de lo económico. Y dentro de las afectaciones comunitarias, ya lo veníamos conversando un poco con la intervención de Laura, lo que ellos manifestaban dentro de esta entrevista es que cuando llega la noticia de que se va a dar el desplazamiento, hay como una primera sensación de unión dentro de las personas que habitan el mismo barrio y empiezan una serie de liderazgos para poder generar resistencia frente a lo que está sucediendo. Pero llegan las amenazas tanto de funcionarios como de terceros, lo que va empezando que las personas por miedo dejen de ejercer ese liderazgo o por el contrario cedan a eso que les está planteando los funcionarios y empieza a haber tres cosas. Lo primero es una desconfianza frente al vecino, una polarización de los que están de acuerdo o no con ese desplazamiento o tenerse que retirar de su barrio y una tercera es una exclusión frente a las personas que siguen generando resistencia en el barrio. Lo que hace que hayan que se rompan esos vínculos de vecindad que tienen en el barrio y finalmente haya un distanciamiento. Y lo último es que luego de ese desplazamiento las personas manifiestan sentir mucha soledad, incomodidad y frustración porque se sienten ajenos en ese nuevo vecindario o en ese nuevo barrio al que llegan. Dentro de esas discusiones que planteábamos en esta investigación es que estas afectaciones que hemos venido evidenciando en lo cognitivo, emocional, pero también económico, familiar, etcétera, lo podemos corresponder como un trauma psicosocial. Y es que al estar inmersos en un sistema anormal de relaciones sociales, de opresión, deshumanizadoras, el trauma se convierte en una reacción normal. Y es entonces la apuesta también que tenemos dentro de esta investigación y es no individualizar el síntoma, sino explicar de alguna manera cómo ese síntoma se va compartiendo de manera social. No es el individuo el responsable, sino que hay un asunto, hay un suceso anormal a nivel social que lo más normal que tienen las personas es reaccionar de esta manera. El trauma conduce a una transformación, además, lo que les decía, y eso se compagina con esos hallazgos que encontrábamos, que hay una transformación del sistema de valores, creencias,
comportamientos y costumbres y que se van relacionando con la desconfianza que van sintiendo frente a ellos mismos, al futuro, pero también al otro, al Estado y a las instituciones que deberían precisamente generarles confianza porque son las que deberían hacer cumplir los derechos. Es pues fundamental reconocer estas experiencias de personas víctimas del desarrollo causales de traumas psicosociales profundos que afectan a nivel social, familiar, económico, cognitivo, emocional y físico. Dentro de las conclusiones que tenemos, la principal, y creo que también pues, es la apuesta de manifestarlo y de compartirlo en estos espacios, es que la salud mental no es solo un fenómeno que surge de dentro hacia afuera como una expresión de los estados internos del sujeto, sino que también va en la vía de afuera hacia adentro, producto de aquellas relaciones y dinámicas que atraviesa el sujeto día a día. Y en esta medida, poder evidenciar la necesidad de una reparación en términos integrales y que tenga que ver con salud mental a las personas víctimas del desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Creo que va quedando en línea con las dos presentaciones, las afectaciones y lo que debería tenerse en cuenta, lo no cuantificable cuando el desarrollo se apalanca en una ciudad y va generando desplazamientos, daños, afectaciones. Creo que es necesario que esos elementos entren en la construcción no solo de política pública, sino también en cambiar la lógica, como hemos entendido el desarrollo, en el marco, un componente que debe estar en el marco del concepto de paz urbana. Ahora vamos a mirar una experiencia que se construyó tratando de levantar también una información de registro de esta realidad, casos específicos y también levantamiento de una historia en relación a esto que estamos comentando. Y Daniela Barrera nos hará la presentación junto con las compañeras que adelantaron el trabajo junto con ella de este levantamiento de la información de las historias y de los datos que se presentaron en cada una de los casos en los que nos fuimos acercando. Entonces, le damos la palabra a Daniela, a Jacqueline y a Manuela. Bueno, muy buenas tardes. Yo quiero presentar a Jacqueline y a Manuela. Jacqueline Gilsas Larriaga y Manuela Ortega Mejía. Agradecemos mucho la participación de ellas en este espacio. Ellas son estudiantes de arquitectura y han hecho un aporte muy valioso, que es el que justamente queremos compartirles a continuación. No sé, chicas, comparten la pantalla, la comparto, listo. Mientras ellas comparten la pantalla, contarles todo este trabajo que hemos adelantado con el movimiento, que además de ser una investigación que nos ha permitido construir unos textos, también ha sido, como lo mencionaba ahorita Laura, un proceso formativo, un proceso de fortalecimiento organizativo, en el marco del cual han intercambiado experiencias. Producto de ese proceso nos comenzó a surgir una pregunta, y es cómo lo que estamos trabajando en nuestras reuniones, cómo lo que estamos construyendo acá podemos difundirlo. Y surgió la idea de generar una cartilla denominada Voces afectadas por el desarrollo, narrativas y luchas de las comunidades víctimas de la renovación urbana en Medellín. Esta cartilla, ¿qué pretende? Pretende ser una estrategia de difusión que permita que otras personas que tal vez no están viviendo directamente esta problemática o sí, puedan reconocer lo que las comunidades afectadas por el desarrollo viven. ¿En qué parte del proceso comienzan Manuela y Jacqueline a hacer un aporte y que es parte de lo que queremos contarles hoy? Cuando nos pensamos el cómo hacer una difusión de esto, el cómo hacer que estos contenidos que construíamos producto de reflexiones, de socializaciones, de unos ejercicios de memoria que hacíamos en el marco de las reuniones con el movimiento, y que recogía la experiencia de comunidades de diferentes sectores de la ciudad de Medellín, ¿cómo hacíamos para que esto llegara a la gente? Y ahí fue donde vimos la necesidad de articularnos interdisciplinariamente y surge el trabajo de Manuela y Jacqueline en todo el proceso de pensar cómo hacer ese contenido y a la vez proponer otras formas. Lo que ellas van a contarnos a continuación es cómo podemos
hacer un contenido que surge de un proceso con comunidad, cómo podemos comunicarlo y difundirlo. Y esta iniciativa pues la queremos presentar porque puede servir de referencia para otras investigaciones y otros procesos organizativos que estén teniendo la posibilidad de visibilizar unas experiencias con la comunidad y bueno, cómo las difundimos. Y hace parte de un compromiso ético y político que busca impactar fundamentalmente a las comunidades, pero también a un público que no está muy consciente de cómo las afectaciones atraviesan su propia ciudad e incluso a sí mismo y a sí misma podría o lo están afectando. Entonces quiero darles la palabra a Manuela y Jacqueline, quienes desde la parte del diseño, quienes desde pensarse mucho el cómo y las estrategias nos van a contar. Bueno, como se mencionó anteriormente, la intención es que todas las personas puedan acceder a esta cartilla y que la entiendan con gran facilidad. Entonces, nuestro punto de partida fueron los afiches, ya que estos crean un impacto visual y comunicativo en las personas, así estas estén en movimiento. Bueno, la cartilla tiene una estructura comunicativa. Esta estructura tiene unos elementos de composición que básicamente están basados en la jerarquía, que acá nos dan como los elementos más relevantes, los cuales buscan llamar la atención del lector. Acá tenemos dos ejemplos de la cartilla en los que podemos ver cómo se utiliza la imagen y el texto. En la introducción, la imagen de la imagen está a la derecha y busca un equilibrio con el texto para que este se vuelva más liviano. Y en el otro ejemplo que podemos ver está la imagen a la izquierda, lo cual recibe como todo el peso visual del contenido del lado derecho. La propuesta de la cartilla es que el tamaño sea de 1920 por 1080 píxeles. Eso quiere decir que sería una imagen lograda en Full HD y sería en un formato digital. La fuente Strochi, con la intención de que sea una fuente que las personas entiendan con facilidad, y el tamaño es de 50 para los títulos y 12 para los textos. La paleta de colores está pensada en las características de los barrios, dándole como relevante a cosas, pues dándole importancia a cosas relevantes. Un ejemplo puede ser el barrio Moravia, que está representado con el color amarillo, el cual significa alegría. Tenemos también la diagramación de la portada, que inicialmente a su lado izquierdo están los colores que se manejan en la cartilla, está el título y está el mapa de Medellín. En este mapa se pueden encontrar los barrios de los que se hablan, señalados también con los colores a los que pertenecen. La diagramación de las páginas están en formato vertical para que haya una lectura más fluida de la cartilla. Y acá tenemos también como los elementos que componen la cartilla, que está el título, que el título sería el nombre de cada barrio, los puntos focales que son las localizaciones de los barrios, los elementos destacados que están subrayados con el color relevante del barrio, y también estos elementos generan como un contraste con el texto para que el texto no se vuelva muy pesado, al igual que unos elementos planos en la cartilla. Tenemos también las ilustraciones y el tipo de retícula que usamos es por columnas. En la composición gráfica decidimos optar por hacer ilustraciones circulares para que contrasten pues como con las columnas de la cartilla, y estas ilustraciones tienen unas texturas. Las ilustraciones son en blanco y negro y hay unos elementos a color que hace que se resalte pues también como el color y la esencia del barrio. Listo. Bueno, entonces aparte de la cartilla, nosotros también propusimos unos posts para las redes sociales.
¿Por qué? Bueno, porque estamos en una era tecnológica y dadas las circunstancias en las que estamos en estos momentos, esta fue como la manera más fácil como de difundir la cartilla también. Entonces, bueno, los posts para las redes sociales, bueno, el tamaño es de 1080 por 1080 píxeles, que es el formato para posts para Instagram. También se eligió la fuente Trochi como la cartilla y la misma paleta de colores para seguir el mismo lenguaje. Bueno, y nosotros en los posts hicimos como 3 secciones. La primera es Aprende con Jitpad, el cual son como unos cuestionarios para que las personas interactúen mejor y además aprendan, como digamos, datos de los barrios. Ejemplo, por ejemplo, en el primero dice, ¿a qué centro cultural pertenece, a qué barrio pertenece este centro cultural? Entonces diría, A, Manrique, B, Moravia, C, no sé, San Juan. De las personas pueden interactuar y al siguiente post sería la respuesta y información sobre este centro cultural. Bueno, la segunda es qué tanto conoces del barrio, el cual tiene un código QR que las personas pueden escanear y les ingresa directamente a la cartilla. Y en esta sección serían datos curiosos e información sobre el barrio. Y el último es Conoce mi barrio, en el cual se dicen como lugares significativos para las personas. En este caso hay una panadería, el cual es como un hito para la comunidad del barrio. Y pues lo que queremos, o sea, la intención de nosotras es que las personas sepan sobre el barrio sin tener que leer como digamos un documento con mucho texto, sino que puedan interactuar y a la vez conocer el barrio. Y esto sería todo. Muchas gracias. Gracias, chicas. Como les mostrábamos, pues queremos poner sobre la mesa, subrayar primero lo poderoso que podemos construir en la articulación interdisciplinaria, ¿cierto? Desde las ciencias sociales, que ha sido el ámbito desde el cual hemos hecho el grueso de la investigación, pues no tenemos las capacidades para reconocer, por ejemplo, cómo nos pensamos asuntos del color, de la diagramación, de los textos, de la presentación de los contenidos, pero cuando generamos este diálogo interdisciplinario surgen ideas muy valiosas. Entonces, pensarse que los objetivos, o sea, todo el material que ustedes han escuchado a lo largo de estas intervenciones, realmente ustedes pues pensarán, es complejo la realidad que vive la población víctima del desarrollo, realmente es importante generar unas transformaciones, pero a veces suele quedarse, pues sucede que con las investigaciones cuando no tenemos unas herramientas de difusión muy fortalecidas, puede que estas discusiones se queden en unos escenarios muy reducidos. ¿Cómo buscar? Incluso el escenario actual de movilización que vivió el país nos demostró cómo, por ejemplo, las redes sociales son un escenario de difusión importante para poner de manifiesto unas problemáticas y generar un sentido colectivo frente a ellas. Entonces, la invitación que queremos hacer también a través de esta presentación y de esas ideas que las chicas Jacqueline y Manuel han venido aportando al grupo es cómo difundimos, cómo nos pensamos otros formatos para narrar la experiencia de las comunidades, para narrar esos resultados investigativos de manera que puedan tener un impacto. Por supuesto que un artículo, un libro es muy valioso, pero muchas personas no van a acceder a él. ¿A quién queremos comunicarle? ¿Para quién es el conocimiento que producimos? Y cómo estamos en la tarea y en la responsabilidad de desarrollar otro tipo de formatos de comunicación. Quisiera, con respecto a todo, a la cartilla misma, pues si ustedes se dan cuenta, expusimos el cómo de la cartilla más que el contenido, puesto que el contenido lo que hace justamente es recoger desde la voz de las comunidades. Aquí pues hemos hablado más desde lo que alcanzamos a sistematizar las y los investigadores, pero desde la voz de las comunidades recoger estas experiencias. Y es muy valioso cuando se logran también nombrar desde allí y aportar no solo a un proceso de evidenciar la afectación, sino poder también señalar toda una apropiación y revalorización y resignificación de un territorio, ¿cierto? Que queda también allí, que tiene ese territorio por mostrar que la gente no conoce y que es lo que las personas se luchan cuando defienden su territorio. Chicas, muchísimas gracias y esta es nuestra intervención, Alfonso. Muchas gracias. Bien, agradecerles a las compañeras por la presentación y es un ejemplo, no solo la problemática, sino también es el ejemplo de cómo hacer frente, cómo aportar desde distintos saberes. Y en este caso las compañeras que están desde su aprendizaje y su formación como profesionales en arquitectura, cómo también le aportan
a solucionar o a visibilizar estas problemáticas. Entonces es clave también resaltar eso. Bien, quedamos en manos de las preguntas. Si hay algunas preguntas en las redes, no sé si de pronto hay, a ver, voy a mirar por acá en el chat. Sí, claro que sí. Si quieres te la Sí. leo por parte de Juan Oliveros. Nos dice, ¿es posible generar estrategias que atenúen o mitiguen el trauma psicosocial gestado por la victimización que propicia el desarrollo? Bien. Se las voy a dejar en el chat para que todos y todas la lean y estén ahí como para proponer sus comentarios. Bien, entonces, si te parece, arrancamos con esa pregunta. ¿Y quién la quiere contestar, compañeras? Yo diría que Marisol Zuluaga o Laura Isabel Arango podrían responder muy bien. Bien, yo agregaría, mientras se deciden las compañeras, diría que la respuesta va en varios niveles. Uno, que es la apuesta nuestra, una apuesta también política. Primero, que se replantee el modelo como simplemente el desarrollo. Dos, vamos a suponer que ese es de más largo plazo. Dos, de más corto plazo, es cómo este conocimiento logra incidir en la construcción de política pública para la atención. En el pasado logramos incidir, apoyar la movilización de las comunidades para que se decretara en Medellín una política pública de protección a moradores. Eso se logró, pero la política en sí misma requiere de una reglamentación. Entonces viene todo el juego político, burocrático, para nunca cumplir. Ahora estamos en la pelea para que en la reglamentación se tenga en cuenta, ojalá lo logremos, se tenga en cuenta algunos de estos aspectos que deben ser tenidos en cuenta no cuando se termina la obra, sino antes, cuando se planea y también cuando se inician los procesos de socialización. Esa es una parte de la respuesta, diría yo, y si alguna de las compañeras quiere agregar. Sí, Laura. me sumo. Perdón. Sí, me sumo a la respuesta y me parece una pregunta interesante justo porque ahora les decía que el proceso con el movimiento es un proceso que viene en continuidad, que ahorita se están abriendo espacios de participación con las comunidades que derivan en una mesa de interlocución que viene de la audiencia pública, que se gestó con ellos y ellas. Y justo esa es una pregunta que emerge, ¿cierto? Y incluso es una demanda también que emerge, y es cómo en la política pública de protección a moradores no se debe contemplar solo lo económico, sino que la salud mental no es un asunto menor, que hay asuntos allí que, como decía Alfonso, desde el momento de la socialización del proyecto y de la gestión social, deben contemplarse por parte de las empresas, pero digamos que esto también debe ir es una propuesta bidireccional. En primer lugar, las comunidades deben estar fortalecidas, deben estar fuertes en sus procesos de participación y de construcciones desde abajo, para que cuando lleguen los proyectos no los cojan a quemarropa, sino para que tengan también un tejido social fortalecido, para evitar que los proyectos nos lleguen de la nada, que precisamente generan un impacto mayor en los modos de vida. Y en segundo lugar, pues las empresas tienen la directriz de a la hora de planear o de ejecutar un proyecto se debe dejar a la población en iguales o mejores condiciones. Entonces, desde allí también, ¿cuál es el ejercicio ético que se está realizando a la hora de planear los proyectos? Si desde el momento de la socialización y la gestión social se tiene la salud mental, se tiene presente, muy seguramente vamos a mirar qué condiciones, no tanto de orden monetario, de lo que implica también el costo del predio, sino de otro tipo, se pueden valorar allí. Y creo que ese es un camino que va en esa vía bidireccional, tanto desde la comunidad, que ahorita lo están también tejiendo en las mesas de interlocución, como por parte de quien planea y quien ejecuta los proyectos. Laura. Yo también quisiera sumar algo en esa línea, y es que, bueno, lo han mencionado ya, no quiero redundar, pero como el territorio, los lazos que construyen las comunidades con el territorio tienen un valor que va mucho más allá de lo económico y que tiene una dimensión muy intangible que tampoco se comprende muy bien.
cuesta comprenderlo en lo rural, cuesta muchísimo comprenderlo en lo urbano y visibilizarlo, ¿cierto? Entender, por ejemplo, cuál es el peso en la calidad de vida de una persona de los lazos vecinales, por ejemplo. O sea, cuál es el aporte que unos lazos vecinales fortalecidos le hacen a la calidad de vida, cuál es el aporte que tener una construcción histórica y una relación y un vínculo histórico con un territorio que se vive de manera autogestionada, eso qué impacto tiene en la calidad de vida, cómo los niveles de participación en la toma de decisiones tienen un impacto en la calidad de vida. Entonces hay muchas cosas que no visibilizamos y entonces a veces se piensa, pues es que es una casa, la gente va a tener otra casa en otra parte, como lo decía Laura, pero una casa no es solo es una casa. Entonces creo que hay un paso como que también es fundamental y que también nos interpela desde la producción de conocimiento, y es cómo visibilizamos una experiencia que la gente nombra, y es que los vínculos que se tejen con el territorio son muy importantes para su salud mental. Entonces, además de sumarle a lo que han respondido Alfonso y Laura, que me parece muy pertinente en términos de la institucionalidad, la comunidad, de nuestra parte, ¿qué podemos hacer? Seguir orientando unos esfuerzos para visibilizar la importancia de ese territorio, para dimensionar la necesidad de acompañar estos procesos de afectación que las comunidades viven y poder visibilizarlas para presionar estas transformaciones en términos políticos, en términos institucionales y también en términos comunitarios. Bien, perfecto. Ahí quisiera agregar algo también, y es cómo esto se enmarca. Bueno, otro es el fortalecimiento organizativo, porque estamos frente a un modelo global que marca también el modelo local, el neoliberalismo, ciudades neoliberales. Transformar esa lógica va a costar tiempo y va a costar muchas movilizaciones y confrontaciones urbanas. Mientras eso, el fortalecimiento de la capacidad organizativa es clave, porque como ha emergido dentro de las movilizaciones sociales en Chile, en Colombia, en Bolivia, el pueblo cuida al pueblo. Así que la capacidad organizativa va a ser clave, porque es articular también la capacidad de cuidado, cómo una comunidad le transmite a otra su saber acumulado para evitar mayores dolores, poder enfrentar a la institucionalidad, poder reclamar derechos. Ahí también hay un ejercicio interesante y clave desde abajo. Es decir, como les decía, las respuestas van en varios niveles. Uno, frente al modelo que nos tendremos tiempo, tal vez el planeta es el que haga que tengamos que cambiarlo de manera rápida y acelerada, las movilizaciones sociales, etc. Otro es en la política pública y otro es en la capacidad organizativa. Creo que otro elemento es cómo incidimos en el relato de ciudad. Y en la formación de los nuevos profesionales y bueno, en todo el aparato educativo, porque la idea de ciudad también se instaura en la mente, y la idea de progreso y desarrollo también se instaura en la mente y se instaura como un imaginario ideal o ideado. Quiero ser quiero ser igual a Europa, quiero ser que la ciudad sea igual a... No, nuestras ciudades son distintas, nuestros contextos son diferentes, nuestras comunidades son completamente diferentes y tenemos que construir ciudades partiendo de nuestras necesidades. Y por eso, clave, recuperar todos los elementos urbanos que están en el acuerdo de paz, porque es lo institucional más cercano de transformación. Y estos elementos irán también a la mesa de negociación que se abra. Ya se abrió, pero este gobierno ha cerrado todas las posibilidades de paz, que se reabra con el ELN. Ahí hay un componente fuerte también de paz urbana. No sé si de pronto Alejandro quiere agregar algo al respecto o continuamos. Bueno, no sé si, creo que ya por tiempo, si hay algún mensaje final para ir cerrando este espacio de las compañeras y de quienes hicieron las exposiciones.
Sí, pues de mi parte, una invitación, pues sé que muy posiblemente nos están escuchando de diferentes países o de diferentes regiones de Colombia y es que esto no es un tema que impacte solamente, pues nuestra experiencia se teje desde el trabajo en Medellín, también hemos tenido experiencias investigativas similares en otros municipios del departamento antioqueño, pero la invitación es a que también se cuestionen cómo los procesos de desarrollo, de planeación, de intervención urbana están impactando también las ciudades que habitan, eh, y como estos modelos muy seguramente, porque ha sido un asunto que se ha reportado en diferentes territorios a lo largo del territorio del mundo, va generando unas afectaciones y cómo nos comprometemos para acompañar, no solo de cara, ojalá, pues como a mitigar los daños que a veces, particularmente desde la psicología, eh, pues como que lo que hacemos es recibir ya las afectaciones generadas, sino también de prevenirlas. Y esto requiere unas acciones en diferentes niveles, como bien lo mencionábamos. Entonces, como que ojalá se vayan inquietas e inquietos también frente a la importancia del trabajo interdisciplinario y frente a que esto no es un tema desligado a la construcción de paz, que la construcción de paz urbana tendrá unas coordenadas particulares y que necesitamos comenzar a reconocer cuáles son esas coordenadas concretamente desde las problemáticas urbanas que se viven en los territorios, ¿cierto? Muchas de ellas similares a las rurales, otras particulares que requieren unas intervenciones particulares. Muchísimas gracias. Bien, ¿quién más quiere, para ir cerrando, hacer su reflexión de cierre o su invitación? Bueno, solo algo corto también para cerrar, y es que el trabajo con las comunidades, la participación también del movimiento desde nuestro lugar como académicos, nos ha mostrado que si bien hay un escenario de exclusión, que si bien hay un escenario que presenta unas afectaciones, un modelo de ciudad que pareciera que puede llegar a ser devastador, las comunidades aún así son resilientes a estos procesos, están buscando espacios para transformarse, para hacer valer su voz, y creo que somos llamados también a, como decía Dani hace un momento, a hacerlos visibles y también a preguntarnos por cuál es nuestro rol ahí. ¿Vamos a ser funcionales a los modelos? ¿Vamos a ser funcionales a cómo las empresas están haciendo su gestión y su socialización? ¿O vamos también a verlo desde una perspectiva crítica? ¿Vamos a participar también como ciudadanos y como parte de la comunidad en este ejercicio? También quisiera dejarlos con esas preguntas y con esa inquietud. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Laura. ¿Alguien más? Bien, mientras se animan, cerrar con esto de mi parte. Miren que estamos hablando de un concepto y es la paz urbana. La paz urbana, estamos tratando de incluir un nuevo elemento, aparte de la confrontación armada, aparte de derivados de los conflictos bueno, también de la falta de oportunidades, agregamos uno y es la manera como se implementa el desarrollo, que también genera conflictividades, desigualdades y desequilibrios. Pero hay un elemento que está ahí y son los que ni siquiera son tenidos en cuenta dentro del modelo de desarrollo y crecen las ciudades, que son los jóvenes, un sector poblacional en Colombia más o menos es el 3.3 millones, dice el DANE, de personas, de jóvenes que ni estudian ni trabajan, no porque no quieran, no porque tomaron la decisión de no hacerlo, sino porque el sistema ni siquiera los tiene en cuenta. Y ahí hay también un problema de fondo, que es muchos de ellos los que hoy conforman las llamadas primeras líneas que están manifestándose como un nuevo actor político dentro de las movilizaciones sociales. Los habitantes de calle, las compañeras y compañeros trabajadores sexuales, etc. Hay una cantidad de elementos que necesitamos poner sobre la mesa para poder entender una paz de manera mucho más amplia. Este modelo no nos favorece, este modelo es excluyente y este modelo solo privilegia a quienes tengan cómo pagar por sus derechos. No tengo el derecho por ser ciudadano, tengo el derecho si tengo cómo pagar para acceder a los servicios que llamaremos derechos. Eso es muy complejo. Entonces ahí nos queda el reto
y quería cerrar entonces con ello. Para ir cerrando, si pueden, por favor, prender sus cámaras para tomar una foto del pantallazo de final de esta sesión, si les parece. Y Daniela, si porfa tomas el pantallazo. Gracias. Si podemos encenderlos, genial. Listo, entonces a la cuenta de 3. Nos falta, no, pero falta Alejandro. Alejandro no está. Y Daniela García. Y falta José Manuel y falta, bueno. Si podemos encenderla, genial, se los agradecemos. Y Alejandro no está por ahí. Y Hernández, J. Hernández. Bien, Daniela, todos, muchas gracias. Este es nuestro ya casi último día del Congreso. Muchas gracias. Chao. ¿Ya tomaste la foto, Daniela? No más, esperen, por favor. Muchas gracias. Eso no terminen la sonrisa. Saludos. Muchas gracias. Chao. Igual, que estén muy bien. Un placer. Gracias. Chao.